tarde, mi gente, en esta preciosa tarde que el Señor nos ha regalado. Voy a hablar de un tema en el cual muy pocas veces se tocan en las iglesias. Y les quiero hablar de lo que es la persecución en la vida del creyente. La persecución en la vida del creyente, hermano. Espéralo. Si no has sido perseguido por tu fe, si eres un cristiano verdadero, un cristiano genuino, llegará ese momento. Escríbelo que va a llegar ese momento en el cual serás perseguido. Y les quiero comenzar con un verso en el capítulo de Juan. Mientras vayamos, pues les voy a ir dando las escrituras. Y en el libro de Juan, capítulo 15, verso del 18 al 21, dice así: el mundo os aborrecerá. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, hablando de Jesucristo. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Hermanos, en estos versos, Jesucristo mismo nos está dejando ver que si a Él lo persiguieron, a nosotros también nos perseguirían, porque guardamos su palabra. Y vamos a ver lo que dice en los versos de Juan 17, versos del 14 al 16. Juan 17, del 14 al 16, dice: Jesucristo hablando, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No somos del mundo, hermano. Nosotros sí somos extraterrestres, pero pertenecemos al reino celestial. Gloria a Jesús. Y les voy a traer las escrituras ahora. Los quiero llevar a Lucas 21. Lucas 21. Vayan en retroceso. Lucas 21 del 19, del 12 al 19. Lucas 21, 12 al 19, dice así: pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. La palabra establece también que no temáis a aquellos que pueden matar el cuerpo, para después de muerto nada pueden hacer, sino bien temerle a aquel que después de muerto puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. O sea que aunque nuestras almas perezcan en este momento, por la causa de Cristo, nuestras almas se preservarán donde, en el reino de los cielos, porque Cristo nos llevará hacia su presencia. Así como nosotros en la cruz, el único de los dos que reconoció que Cristo era el Señor, el enviado de Dios Todopoderoso, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cristo le dijo: de hecho, es cierto, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En tu lecho de muerte, o nunca has conocido a Cristo, alguien te presenta el Evangelio, tú le pides perdón a Dios, y Dios en ese momento va al paraíso, te salva en tu muerte.
sin haberte bautizado, sin haber hecho cuantas cosas la gente quiere que tú hagas. Es por la fe en Cristo. No hay de otra manera, sino por la fe en Jesús. Desde el Viejo Testamento se nos viene diciendo que el justo por la fe vivirá, en el libro de Habacuc y Oseas. Gloria a Jesús. Lo voy a llevar a la primera de Pedro 4, versos 12 al 13. Primera de Pedro 4, versos 12 al 13. Primera de Pedro, apóstol para los judíos y para nosotros también. Primera Pedro 4, versos 12 al 13. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mira lo que dice Dios aquí, hermano. Que no nos sorprendamos del fuego de la prueba que nos ha sobrevenido. Porque cuando Cristo se revele, nos gozaremos con gran alegría. ¿Dónde dice algo similar? En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, 1 al 11. Dice que seremos atribulados, pero nos gastaremos cuando venga. Debemos, 2 Tesalonicenses 1, de 3 al 10. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Hermanos, aquí no cabe la idea esa de una segunda venida. Otros dicen que una segunda venida. Cristo viene una sola vez. En el libro de los Hechos, cuando Él ascendió, Él se transfiguró, fue levantado en una nube, y se quedaron perplejos los apóstoles mirando. Se le aparecieron los ángeles y le dijeron: ¿por qué os quedé mirando así al cielo? Este mismo Cristo que habéis visto subir en esa nube, así mismo vendrá. No existe una segunda venida. Eso es una malinterpretación que algún día yo se las explicaré. Una vez Cristo venga, todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Sucede la resurrección de entre los muertos. Pecadores, impíos, cabritos y ovejas son levantados, unos para perdición eterna, otros para salvación eterna. Cristo viene una sola vez, hermano. Nos salvó, los juicios más terribles se están derramando, nos salva y asciende a descender la nueva Jerusalén. En el proceso, después el diablo sabemos que es atado por 1000 años, se suelta, pero ya Cristo está en la tierra y vuelve una segunda destrucción para el imperio, para aquellos que se rebelen, pero nosotros ya estamos en Cristo. Más tarde les explicaré bien el asunto. Yo sé que el Apocalipsis es un libro profundo y en 2 o 3 minutos no se lo puedo explicar completo. Pero vamos a lo que vinimos, hablando de que el cristiano será perseguido. Seremos perseguidos, pasaremos tribulación, no pasaremos lo que es la ira de Dios. Dios no nos ha puesto para ira. Pero aquí vemos en las Escrituras que todos los cristianos seremos perseguidos.
pasaremos tribulaciones. Aún antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la persecución va a ser a tal grado que muchos se apartarán de la fe. Muchos negarán a Cristo porque le hemos estado enseñando una doctrina de la pretribulación. La doctrina esa que dice que Dios nos va a sacar de aquí, que no pasaremos absolutamente nada. No tiene base espiritual eso. Si nos vamos desde el Viejo Testamento, nos podemos buscar Isaías, Daniel, Ezequiel, tantos otros, Joel, capítulo 2. Desde el Viejo Testamento, todo el Nuevo Testamento, Lucas 21, Mateo 24, Marcos 13, primera y segunda Tesalonicenses, que fueron escritos en forma de carta. Los números de capítulos y versículos se pusieron ahí para nuestra conveniencia algunos 1000 años atrás, pero cuando Pablo escribió las cartas eran cartas. Cuando usted lea Tesalonicenses, capítulos 4 y 5, primera Tesalonicenses, léalo de corrido, léalo como fue escrito en forma de carta para que usted vea el contexto general de lo que nos está hablando. Se está hablando de la segunda venida de Cristo y nuestra reunión con Él. Y de aquellos creyentes que habían muerto, que qué pasarían con ellos. Estaban preocupados si ellos se perderían la venida de Cristo. Y Pablo les explica, inspirado 100% por el Espíritu Santo, que no se preocuparan porque esos creyentes serían resucitados en la resurrección entre los muertos, lo cual es el arrebatamiento. Y tenemos que estar seguros en esto, hermano, de que tu familiar murió en Cristo, tú no los estás viendo ahora, pero ellos están en la presencia del Señor ahora mismo si ellos son cristianos. Porque el apóstol Pablo decía, que él no sabía si quedarse en la carne por amor a vosotros o si estar con Cristo, lo cual era mucho mejor, porque él dice que una vez está establecido al hombre morir una sola vez y después de eso el juicio, o para arriba o para abajo. No hay un camino intermedio, no hay un lugar intermedio. Son mentiras del catolicismo romano que predican que hay un purgatorio. No. Una vez usted muere, está establecido el hombre morir una sola vez y después de eso el juicio. Sus familiares murieron en Cristo, serán levantados en el día de la resurrección, sus cuerpos serán resucitados, pero su espíritu vive en la presencia del Dios Todopoderoso. Están gozando, están en descanso, están mejor que usted y yo, despreocúpese de ellos. Ellos están en un área donde nosotros debemos luchar por llegar algún día. Y sea que Cristo venga por nosotros, o nosotros lleguemos a Él primero, tenemos que estar agarrados del manto de Jesús, no lo podemos soltar. Porque sea que Él venga o nosotros lleguemos a Él, tenemos un juicio pendiente. Y vamos a seguir con lo que estábamos diciendo, que el creyente seguirá siendo perseguido hasta el día que Cristo venga por nosotros. Los quiero llevar ahora a segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 11. Y en el proceso voy a traer unos detalles que la gran mayoría de la iglesia está equivocada, hermano. Óigame, lo que yo les estoy diciendo a ustedes no me lo estoy inventando yo, se lo estoy sacando de las escrituras, en el contexto adecuado, en el contexto como debe de ser. Y vamos a segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 1 al 11. Segunda Tesalonicenses 2, búsquenos del 1 al 11. En esto necesito que presten mucha atención, hermano, porque hay una mala interpretación en cuanto a quién es el que detiene. La gran mayoría de la iglesia está equivocada en esto, hermano. Yo les quiero explicar esto. Síganme en las escrituras, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, hablando del arrebatamiento. Miren bien que dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús y nuestra reunión con Él, lo cual sucede cuando suene esa trompeta y seamos levantados. Eso es el arrebatamiento, la resurrección de los muertos. Dice: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿quién? Si vemos el verso 1, no vendrá Cristo en su venida
para reunirnos con Él en el arrebatamiento. ¿Está claro? Este es el orden. Dice, nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá Cristo con nosotros en el rapto, sin que antes veamos la palabra antes. Si fuese después, Cristo nos hubiese dicho después. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo 100%, dice antes, no dice después. Dice, porque no vendrá Cristo con nosotros, sin que antes venga la apostasía, la cual estamos viendo de una forma rampante, con los predicadores de la prosperidad, los Herodes y cuanta secta nueva se levanta cada día. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sabemos que eso es el anticristo. Esa es la abominación desoladora de la que habló Daniel el profeta, que le entienda, dijo Jesucristo citando a Daniel en Mateo 24. La Biblia ella misma se encaja entre sí. Ella misma se explica, no hay que buscar explicaciones humanas. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora dice, ¿no os acordáis? Dice Pablo, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que no detiene. ¿A quién? Lo que detiene que se manifieste el anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado del medio. Hay algo que está deteniendo, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En su venida nos arrebata y destruye el anticristo y las potencias del mal. Ahora, ¿quién es ese que detiene? La gran mayoría establece que es el Espíritu Santo, que mora en nosotros, que somos la iglesia. Pero, si fuese el Espíritu Santo, entonces Pablo se equivocó desde el verso 1 hasta el 4, Pablo se equivocó. Porque está diciendo que antes de que Cristo venga por nosotros en su venida, en nuestra reunión con Él, dice en el verso 1, lo cual es el rapto, dice que antes de eso se tiene que manifestar la apostasía del hombre de perdición. Y sea Dios verá y todo hombre mentiroso, Romanos 3:4. Hermano, Pablo no se contradijo aquí. Si tú lees esto, te está dando un orden perfecto, el orden exacto en el cual Cristo lo mencionó en Mateo capítulo 24. Lean capítulo 24 detenidamente, desde el primer verso. Cuando lleguen al 29, deténganse un poco y lean del 29 al 31 con mucha calma. Y verán que Cristo establece todo lo que sucederá primero, incluyendo persecución, muerte, plagas. Y después Cristo establece, y después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las potencias de los cielos serán conmovidos, cosa que no hemos visto todavía, hermano. Dice, y entonces aparecerá el Señor del Hijo del Hombre en el cielo, y enviará a sus ángeles, y recogerán a sus escogidos los 4 extremos de la tierra, y eso es el arrebatamiento de la iglesia, después de la tribulación de aquellos días. Antes de todo eso, se habla del anticristo, cuando se manifiesta también en Mateo 24 la abominación desoladora y los eventos catastróficos que suceden antes de que Cristo venga por nosotros, hermanos. Esto es palabra en su contexto. Ustedes me dirán, Marco, entonces, ¿qué usted cree? ¿Cree en la pretribulación, en la postribulación, en la mitribulación? Yo creo que no estamos puestos para ira. Y la posición más bíblica que yo veo es o la pre-ira, que es que estamos librados antes de la ira, a través de tribulación, es la más bíblica, y si no es esa, hermano, no puede ser ninguna otra que la post-tribulacional, en la cual Cristo derrama toda la ira, y a través de la ira Él nos salva, porque no nos ha puesto para ira. Así como Lot fue salvado de tribulación, fue salvado de la ira de Dios. Pasó sus tribulaciones, pero Dios lo salvó de la ira. El arca de Noé, el mundo entero cayó bajo la ira de Dios,
y él fue salvado a través de tribulación, dentro de un barco, lo salvó esa tribulación y de la ira que fue derramada. Ahora, él pasó tribulación antes de montarse en el barco, pues fue injuriado, le decían loco, tantas cosas que pasó. Vemos a Moisés como salvó el pueblo, no lo sacó, no lo arrebató de aquí. Pasaron sus tribulaciones, pero Dios los libraba de la tribulación en el planeta Tierra, no los sacó de aquí. Antes de la ira, Dios los protegió. La ira nunca los tocó. En la plaga de Egipcio, a través de la tribulación que estaba pasando en el mundo, su pueblo fue guardado por la sangre de los carneros, se untaban en la puerta y en la muerte no entraba él. El arrebatamiento de la iglesia va a ser similar. Dios nos está hablando de tipología desde el viejo pacto hasta ahora. Pasaremos por tribulaciones, seremos atribulados. El diablo usa al anticristo para perseguirnos, para torturarnos. La marca de la bestia, hermano, escríbelo. Veremos lo que va a hacer eso. Ustedes dirán, hermano, pero entonces, ¿cuál es el uso de servir a Cristo? Que Dios dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y la salvación de tu alma es algo eterno, no lo puede dejar perder. El que persevera hasta el fin será salvo. Hermanos, son asuntos profundos y yo quise sacar más tiempo para poder dedicárselos a ustedes, pero son tantas y tantas las escrituras que pasan por mi mente en este momento que si empiezo a darle tanta escritura, no quiero que ustedes se vayan a turbar tanto. Sé que hay muchos que son muy nuevos, otros están empezando, otros ya llevan su tiempo, pero les pido que tengan consideración, más tarde les abundaré más en el asunto. Ok, les quiero llevar a las próximas escrituras, Apocalipsis 6, del 9 al 17. Apocalipsis 6, del 9 al 17, hermano, vamos a buscar la Biblia. Y quiero que ustedes consideren este punto de vista, miren esto. Sabemos que en el Apocalipsis 6 se están abriendo los sellos, los 7 sellos. Entonces dice el primer cuando el Cordero abrió uno de los sellos, oyó uno de los seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mire y miré, y vemos el caballo blanco, el caballo bermejo, el caballo rojo, el caballo negro, y vemos las plagas consecuentes después del caballo. Ahora, ustedes comparan Apocalipsis capítulo 6 y 7 con Mateo 24 y con muchos otros y van a ver el mismo orden de los eventos: guerra, hambre, peste, tribulación, y hasta después de todo eso ven a Cristo venir por nosotros en las nubes para librarnos de la ira que será derramada, pero a través de tribulación. Vamos a ver, se lo voy a leer suave, voy a irse explicando. Yo sé que esto es un asunto un poquito profundo, pero dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y al que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Sabemos que ese es el anticristo. Más tarde les podemos explicar eso. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Voy a retroceder un momento. Eso es abominación desoladora. Ese es el hijo de perdición manifestándose, ese caballo blanco, para que lo tengan en cuenta. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Vemos en Mateo 24 que unos a otros tropezarán, se aborrecerán. Es el orden de los eventos. Compare Mateo 24 con calma, detenidamente, y vaya a Apocalipsis capítulo 6 y 7. Acuérdense que la Biblia fue escrita en forma de carta. Números y versículos están ahí para nuestra conveniencia, se puso algunos 1000 años atrás. Dios les bendiga. Vamos a seguir. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía,
2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Vemos ahí los precios de la comida por las nubes, las hambres, como lo dice Mateo 24. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras en la tierra. Hermano, esto es el mismo orden idéntico a Mateo 24. Vemos que todavía Cristo no ha venido y mira todo lo que está pasando. La iglesia está aquí, hermano. Hay una mala interpretación que dice que en Apocalipsis 4.1 es símbolo del rapto. Ahí Dios le mostró a Juan las cosas que han sucedido después de esas. Eso no es ningún rapto. Si fuera rapto, Cristo hubiese dicho en Mateo 24 y antes de la tribulación de estos días. Pero él dijo y después de la tribulación de estos días, hermano. Esas palabras no se pueden cambiar. Cristo dijo que el que le quite o le añada en el libro de Apocalipsis, le será quitada su parte del libro de la vida y se le añadirán de las placas descritas en este libro. Si dice después, no lo hagamos que es antes, porque es después, para nuestro propio beneficio espiritual. Vamos ahora a entrar a lo que es el 5º sello. Y aquí ustedes van a ver que aunque Cristo es soberano, Dios es poderoso, y nada sucede sin que Él lo permita. Todo es permitido por Dios, porque tenemos libre albedrío, no porque Él así lo desee. Que le quede claro. Si yo mato a una persona, Dios lo permitió, porque tengo libre albedrío, pero no es que lo desea, porque Dios dijo no matarás. Es un error decir, Dios permitió que yo matara a fulano porque en la cárcel le prediqué a 15 o 20, entonces tú estás diciendo que el mismo Dios que dijo no matarás fue entonces el autor intelectual de que tú jalas el gatillo para predicar el evangelio, o sea que entonces tú eres inocente, porque Dios propició todo. Eso es un error y una mala interpretación que yo he oído muchas veces decir en muchos púlpitos. No voy a mencionar denominaciones porque eso no viene al caso. Yo no creo en denominaciones. Un día entraré en un detalle de lo que es el ser un cristiano genuino. Yo asisto a una iglesia de una cierta denominación, pero no me considero de esa denominación. Solo sigo a Jesús, creo en Cristo. No siento orgullo, no tengo de pompa de decir soy esto, soy aquello, soy lo otro. No, eso es sectarismo. Yo soy de Cristo y hermano tuyo, si crees en Jesús. Perdónenme, hermano, que tengo un poquito de catarro, pero vamos a seguir para adelante. O sea, vemos que Dios permite todo. Y ahora vamos a ver en el 5º sello, para que ustedes entiendan que la tribulación que pasamos los santos, siendo perseguidos por el anticristo, siendo muertos, torturados, perseguidos en este momento, que quizá no se ha manifestado ya el anticristo en su totalidad, pero sabemos que el espíritu está moviéndose, el espíritu del anticristo. Veamos que Dios permite todas las cosas, aunque no está de acuerdo con ellas. Mira lo que dice en el 5º sello. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Son cristianos. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Miren la pregunta que hacen los cristianos a Jesucristo. ¿Ustedes creen que esos cristianos le preguntarían al Señor hasta cuándo no venga nuestra sangre si ellos supieran que eso se lo está trayendo Dios? Como que no tiene lógica eso, ¿verdad? O sea, ellos le están preguntando a Dios hasta cuándo va a vengar esa sangre, la sangre de ellos, porque ellos saben que no es Dios quien los está martirizando, que es el diablo vía the Antichrist. Piensen en eso que estoy diciendo. Por eso ellos le dicen al Señor, ¿hasta cuándo vengará nuestra sangre? Ellos saben que eso no es Dios, saben que es el anticristo. Sigamos adelante. Dice, y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miren, hermanos, les voy a decir esto. De los 12 apóstoles, 11 fueron martirizados. Pedro fue aserrado, crucificado boca abajo, porque él dijo que no era digno de morir como su maestro. El único que sobrevivió al martirio fue Juan, que fue desterrado a la isla de Patmos,
Pero dicen los historiadores que a Juan lo echaron en aceite hirviendo y sobrevivió. O sea que también recibió lo suyo, también fue torturado por la fe en Cristo Jesús. Hoy en día tenemos los hermanos en la India, busquen los videos en YouTube, cómo los están matando vivos, hermanos, los están quemando vivos, los torturan. Yo vi uno de sobre 6 minutos que los explotan a palo, le sacan el cerebro a palo, les parten la espalda, los mataron a 2 y uno a lo último se quedó acostado muriendo si no podía levantarse, porque fue tanta las patas de los palos que le dieron que le partieron la espalda. Y usted va a decirme a mí que aquellos apóstoles, hombres santos, genuinos de Dios, estos personas cristianas de hoy día que están siendo martirizados en la India y en África, usted me va a decir a mí que usted es mejor que ellos para no pasar tribulación. Usted va a decirme a mí que en la América tan contaminada que vivimos con la maldita pornografía, con el alcohol, con las drogas, con tanta inmundicia que sale por ese televisor que tú idolatras y tienes en tu casa y no lees la Biblia y no estudias y no buscas de Dios por estar viendo American Idol y cuánto paganismo programa van ahí. No me vengas a decir que no es un ídolo. Si no es un ídolo, ¿por qué todos los sitios están alrededor del televisor? Es un cajón del diablo. Y el diablo lo dijo, yo estoy de acuerdo con él 100%. Ahora, si usted lo usa para ver programas que te edifiquen cristianos, pasa de ser cajón del diablo a cajón de Dios. Pero la gran mayoría de las veces usted lo sabe, no lo usa para ver programas que te edifiquen, programas cristianos, programas santos que purifiquen tu alma y tu corazón. El segundo cajón del diablo hoy día es el internet, la maldita computer. Traeré un estudio de eso, pero no es el momento. Pero hermanos, cuídense. Apocalipsis 3:19, Cristo dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. No espere que baje la mano celestial y te den cocotazo de lo alto, hermano, porque para y pega duro. Limpiémonos de toda contaminación, hermano. Vamos a seguir. En el verso 11, Apocalipsis 6, verso 11, dice, y se le dieron vestiduras blancas. Se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miro, dice ahora, miré cuando abrió el 6º sello. Abra los ojos que les voy a explicar algo que la iglesia no la toca ni con pinza, ni con una vara tumbar pana, ni de lejos. Dice, miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre. Vayan a Mateo capítulo 24, y verán como Cristo dice que antes de que Él venga por nosotros en el arrebatamiento, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las potencias de los cielos serán removidas. Mírenlo aquí, miren la tribulación que ha pasado el mundo entero junto con el pueblo de Cristo, porque el juicio comienza por la casa. Miren, y todavía Cristo no ha venido. Dice en el 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y ahora, el mismo orden de Mateo 24, 29 al 31, dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Mire el punto que les voy a traer. ¿Dónde que se manifestó la ira de Dios? ¿Fue en Apocalipsis 6, capítulo 1? No. ¿Fue en Mateo 24, capítulo 1, hasta el 28, 29? No. Veamos que la ira de Dios comienza después del 6º sello y antes del 7º. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué tú dices eso? Aún los pecadores, aún el pueblo impío, los reyes corruptos de la tierra, pongamos ahí todos los gobernadores, los de Puerto Rico, los de todos los Estados Unidos, hay corrupción donde quiera. Veamos que ellos dicen, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ellos reconocen que el día de la ira de Dios
Es justo después que los elementos, las potencias de los cielos son conmovidas, el sol se oscurece, gran terremoto. Ellos reconocen que ahí es que comienza lo que es la ira de Dios. Todo lo demás fue tribulación que trajo el diablo, vía el anticristo y sus ejércitos del diablo. Vemos ahora que en Apocalipsis capítulo 7 se sellan a 144.000 judíos, 12.000 de cada tribu. 144.000 te está dando un número exacto, 12.000 de cada tribu. No, tú eres de la tribu de Leví, de Judá, de Benjamín. No, somos israelitas en el corazón. Pero está hablándole al pueblo de Dios, Israel, la nación. Porque esos 12.000 se esparcen por todo Israel en medio de esa persecución y predican el Evangelio. Predican el Evangelio, hermano. Están predicando el Evangelio. Rescatando todas las almas que puedan, porque Cristo dice que ellos llamarán al Señor y Dios salvará. En Romano, todo lo que proclama el nombre del Señor será salvo. Vemos que después que son sellados las 12.000 tribus, veamos lo que Juan vio después. Dice, después de esto miré, en el verso 9, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Déjame poner una pausa ahí, porque quizás tú te estás creyendo que la salvación es tuya. Quizás tú te estás creyendo que la salvación es un premio que tú te ganas. La salvación no es un premio que tú te ganaste. La salvación es un regalo inmerecido que Cristo compró por ti en la cruz del Calvario y te lo dio gratis. Con tan solo tú arrepintiéndote de tus pecados, poniendo tu fe en Cristo, eres salvo. No te creas porque ayunaste, oraste más que otro, que tú eres más salvo que yo, o que otro, que no ayunó. Yo no oré una hora cuando me levanté, oré si acaso 10, 15 minutos y me puse tuve cosas que hacer. Y estoy aquí trayéndote la palabra a ti. Que quizá oraste 5 o 6 horas creyéndote que eres salvo o más santo que yo, porque yo oré 15 minutos y tú oraste 10 horas. Ahora, ¿dónde estás tú después de oraste 5 horas? ¿Dónde estoy yo ahora que oré 15 minutos? Quizás tú estás haciendo una inmundicia, quizás estás robando en el trabajo, mintiendo. Eso es otro mensaje, pero más tarde hablaré de eso. Sigamos con lo que venimos. Dice, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. En el verso 11 dice, y todos los ángeles estaban en pie, alrededor del trono y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la salvación y la gloria y la sabiduría, y la acción de gracias y la honra y el poder, y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces uno de los ancianos le habló a Juan diciéndole, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Juan le dijo, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Dónde están que no seremos atribulados? ¿Dónde están que no seremos perseguidos? Los 12.000 de cada tribu predicaron el Evangelio en Israel. Nosotros siendo perseguidos, martirizados, muertos y juntos proclamamos al Señor, creímos en Cristo, unos antes, otros después, pero vemos como Cristo nos salva aquí. Judíos y gentiles, de dos pueblos, un solo hombre, dice en Efesios. Veamos qué dice ahora. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de ellos. Hermanos, vimos que después del sexto sello, antes del séptimo, pasamos tribulación, pasamos martirio, pasamos persecución. Cristo vino después de todo eso y nos salvó. Vemos que ahora en el capítulo 8 habla del séptimo sello.
ahí es cuando viene la tanga a los fuertes de verdad. Y hay muchas cosas que se nos van a ir hablando, hermano, hasta Apocalipsis 22, que son tipologías de lo mismo que nosotros hablamos aquí ahora. En Apocalipsis 12 se ve la persecución de los santos en la iglesia. Apocalipsis 13 se ve la marca de la bestia. Se ve que todo el que no se deje poner la marca será martirizado, será muerto. Y en el final del Apocalipsis volvemos a ver elementos que ya se mencionaban aquí. Aquí se mencionan un poco más detallados en el Apocalipsis, pero vemos lo mismo. Viene tribulación, viene martirio. La iglesia es salva y los juicios más terribles son los que vienen después al pueblo pecador, mi hermano. El propósito de ese mensaje es para aumentar la fe a ustedes. Y sea cual sea lo que le toque vivir a ti, a mí como persona, nunca nos apartemos del Dios vivo que nos rescató. Y ponte en tu mente y en tu corazón que existe la gran posibilidad de que antes que Cristo venga, tú y yo seamos perseguidos, tú y yo tengamos que morir por nuestra fe en Cristo. Te digo esto, hermano, para que nuestra fe no se canse hasta desmayar y que aparte de Cristo. Te digo esto porque cuando venga el momento malo, los que fueron sembrados sobre la piedra, ustedes saben la parábola del sembrador. Cuando viene el día malo y sufre persecución por causa de la fe, dice la Biblia, se apartaban. Hermanos, en Alemania, debo contar esto. En Alemania se predicaba la pretribulación en las iglesias. En el proceso, el comunismo empezaba a meterle miedo y se estaba manifestando que en cualquier momento el comunismo iba a entrar a las aldeas y acabar a tirotear a medio mundo, mujeres, niños, hombres, viejos, no iban a tener misericordia. Pero los pastores, ustedes pastores, van a dar cuenta. Los pastores les decían a sus ovejas, no se preocupen que antes que el comunismo entre aquí y venga esa tribulación, el Cristo nos va a llevar de todo esto. ¿Qué sucedió? Entraron, los mataron, los asesinaron, los acribillaron, les llevaron a las mujeres. El régimen nazi acabó con medio mundo. Y los poquitos cristianos que quedaron, ¿saben ustedes qué hicieron? Fueron estas palabras, las quemaban, las lanzaron, se olvidaron de Cristo y de todo. Pensaban que esto era un cuento de hadas. ¿Por qué? Porque ustedes, pastores, les predicaron un mensaje que no es el que dice la Biblia. Les predicaron otro Cristo. Más temo que como Eva con la serpiente, dicen Corintios, con su astucia, fue engañada. Vosotros a veces recibéis otro Cristo y lo aceptarán. La Biblia habla de otro Cristo que viene un anticristo, va a hacer falsas señales, falsos prodigios, engañará mucho. Aquellos que siguen señales y prodigios, yo no me importa señales y prodigios. Yo cuando me convertí por primera vez tenía esa mala costumbre porque eran en la ignorancia. Donde quiera que hubiera un famoso milagrero yo iba, no sabiendo que los señales y los milagros no es el evangelio. Uno predica la palabra y las señales te seguirán a ti, pero eso no es el fin del evangelio. El fin del evangelio es la salvación de tu alma, que te quede claro. Porque muchos de esos que se hagan milagros, que se hagan fuera demonios, Dios les dirá, Mateo 7, capítulo 7, versos 15 a 23, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Sabes lo que es eso, hermano? Que tú querías de salvo porque eres más santo que otro, y te apoyas en tus propias obras, en tu propia prudencia, y Dios honra su palabra, Dios hace milagros a través de su palabra. Yo todavía creo en todos los milagros, no los estoy negando. Eso existe hasta el momento que Cristo venga. En el día del juicio, ahí acaban los milagros, no Cristo venga por nosotros. Y ahí que le va a decir a eso, apartados de mí, nunca os conocí. Echaste fuera demonios, sanaste enfermos, hiciste muchos milagros, pero quien los hizo fue Dios. Uno proclama la palabra, Dios es fiel a su palabra, no un hombrecito como tú que está pusiendo las escrituras para sacar ganancias deshonestas. Les quiero traer más tarde también un mensaje sobre Ezequiel capítulo 34, los primeros 10 versículos, porque está en una mercadería en el pueblo de Dios increíble. Lo que ven son canteras con patas, ya no ven ovejas. Yo les quiero predicar el evangelio a ustedes gratis. Dios me dijo, dad de gracia, yo doy de gracia. Yo trabajo con estas manos, miren las manos que tengo. Manos fuertes, Dios me bendijo con manos fuertes. Para trabajar, para vivir del sudor de mi frente, no de la frente de ustedes, ovejas, ni de nadie más.
aquellos que necesiten un mensaje, que sientan de parte de Dios que yo puedo ayudarles en algo, traerles un estudio bíblico a sus iglesias, a sus casas personalmente. Miren, yo no les puedo cobrar jamás en la vida, Señor reprenda al diablo. Te tomo el café si me hace un café, amén, pero no me interesa tu dinero, yo para eso trabajo y traigo el evangelio gratis. Más tarde entraré en un estudio también de el mercantilismo que hay y cómo eso se profetizó miles de años antes. Desde Ezequiel por ahí para abajo del Nuevo Testamento, eso se profetizó. Falso maestro, falso milagro, harían mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las cuales su perdición no se tarda, no se duerme ni la palabra. Hermanos, seamos fieles a Cristo. Prediquemos este evangelio, prediquemos las buenas nuevas, hablemos de Dios a todos, pero sobre todo estemos alertas, porque muchos lobos están infiltrados, haciéndose pasar como ovejas. Mucha aceitadera, mucha falda larga, mucha palabra elocuente, pero son unos lobos disfrazados. Detrás de toda la intención está cómo puedo sacarte un billetito. No quieren trabajar con sus manos. Se meten al ministerio para vivir del ministerio. Pablo mismo dijo que él no se daba a hacer derecho, aunque podía, no se daba a hacer derecho. Pablo trabajaba con sus manos. Yo estoy de acuerdo en ofrenda voluntaria, en bendecir, en dar abundantemente. Sí. Lucas 12 del 14, Lucas 12 del 14, del 12 al 14, dice que cuando hagas banquete, esto es un ejemplo, dice, no llames a vecinos, ni a parientes, ni a conocidos, ni a ricos, mas cuando hay banquete, llama a los pobres, los ciegos, los mancos, los cojos, porque estos no te pueden recompensar, mas te será recompensado la resurrección de los justos. En el día del arrebatamiento recibirás tu recompensa. Seamos sin doblez, lo que hagamos, hagámoslo por amor a las almas, porque queremos que se salven, que se edifiquen, que crezcan en Cristo. No porque vayamos a sacar provecho de los hermanos, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Más tarde les hablaré quizá posiblemente, si Dios lo permite, sobre los 10. Muchos van a brincar para arriba como ya han brincado para arriba, con eso de los 10. Le voy a darle un la más nada y ahí voy a cortar, hermano. Es que los 10, la ley mosaica, los 613 mandamientos, con todo que incluía el sacerdocio levítico, caducó, fue clavado en la cruz de Cristo. Léase Colosenses capítulos 1, 2 y 3. El velo se rasgó, la ley no opera a nosotros. 2 Corintios 3 se le llamó el ministerio de muerte grabado en piedra. Por eso los judíos todavía están ciegos. Dicen que cuando se conviertan al Señor el velo se les quitará. Ellos están todavía bajo la ley mosaica. Ustedes se recuerdan en Gálatas como Pablo reprendió a Pedro, porque después que había creído en Cristo y andó con Cristo y estaba fuera de demonios y Dios usó de una manera poderosa, después que se comió los clavos con los gentiles, cuando vinieron los judíos, por temor a ellos, quería obligar a que los gentiles judaizaran. No estamos bajo la ley, hermano, estamos bajo la gracia, bajo un nuevo pacto sobre mejores promesas, preciosas y grandísimas promesas. Cuando alguien te dice a ti, eres maldito con maldición porque no diezmaste, tú le dices, maldito eres tú y el que te engendró, porque yo estoy bajo un nuevo pacto. Cristo se hizo maldición por mí en la cruz del madero, en la cruz del Calvario, por ende, Él se hizo maldición para que yo fuera bendito en Él. Eso no existe, hermano. A la tribu de Leví se le encomendó el diezmo, por la sencilla razón, desde el número de Deuteronomio, busquen ustedes mismos. En el internet consigue de todo, hermano. Pida el discernimiento para que puedas entender la palabra. Pero se les dio el diezmo a ellos porque ellos dependían del templo. Él fue la única tribu la cual no se le dio una heredad, por ende ellos dependían de las ofrendas del templo, de los diezmos del templo. No tenían heredad, ellos vivían en el templo encargados de limpiarlo, preparar los sacrificios, hacer los sacrificios. De esas tribus eran los levitas, los encargados de ministrar en el templo de Jehová en aquellos días. En el templo hecho a mano, hecho de hombre. Ahora el templo es en nuestro corazón, Cristo habita aquí en nosotros. Nos congregamos como uno, entre 4 paredes, pero es para adorar a Dios, pero la iglesia somos nosotros, no son esas 4 paredes. ¿Qué pasa? Cuando el pueblo de Israel dejaba de diezmar, ellos se veían obligados, forzados a dejar las obras del templo, los sacrificios, las ofrendas, los perfumes, todo lo que ellos hacían, y tenían que irse a trabajar la agricultura, y descuidaban lo que era su sacerdocio levítico, las obras del templo.
Por eso Cristo le dijo a la nación de Israel, maldita soy la nación. Vemos que dice la nación, no dice el mundo, la nación toda. Y le dice, probadme en esto, si no os bendeciré, y abriré las cataratas del cielo, y enviaré bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé por vosotros al devorador. Esa pregunta se la voy a contestar aquí termino. ¿Por qué les dijo que y reprenderé por vosotros al devorador? En Malaquías 3:10. Fácil, hermano. Porque Cristo no había nacido, vivido, muerto y resucitado por nuestros pecados. Por ende, no se nos había dado un nombre, sobre todo nombre, no teníamos un nombre para una autoridad para reprender al diablo en el nombre de Jesús. Ahora, en el nuevo pacto se nos establece, reprendamos a Dios como, al diablo como, en el nombre de Jesús. Echa fuera demonios, en mi nombre, dijo Cristo. Pero en el viejo pacto eso no se podía hacer porque Cristo todavía no estaba ni en el hemisferio, no había nacido. Y con eso los dejo, hermano. No nos envolvamos con el amor a esto. El amor al dinero es la raíz de todos los males, en la cual codiciados algunos se extraviaron, se alejaron de la fe. No amemos al dinero, hermano. Trabajemos con nuestras manos. Prediquemos la palabra grande. Vemos a los pastores, a los ministros que están trabajando ahí, honrémoslos, claro que sí. Ellos necesitan su sustento. Muchos pastores ya son viejitos y no pueden trabajar. Pues mire, nosotros somos la iglesia, tenemos que ofrendar, tenemos que darle a ellos por amor, abundantemente, pero no por obligación, porque vayamos a ser malditos, porque como les dije antes, Cristo se hizo maldición por mí y por ti. No somos malditos, no estamos bajo la ley mosaica. Muchas cosas más puedo traer en el detalle, pero hermano, hasta aquí les dejo esto. Guardémonos, busquemos la santidad, purifiquemos nuestros corazones y nuestras mentes con todo lo que tengamos, hermano. Oren por mí, soy hombre soltero, necesito sus oraciones. Yo oraré por todos ustedes que estén viendo este video. Y les exhorto, hermano, a que si no tienen iglesia, que se congreguen. Si no conoces a Cristo como tu Señor y tu Salvador, la palabra establece, todo aquel que creyere en mí, aunque esté muerto, vivirá. Arrepentíos, dice la palabra, que el reino del Señor de Cristo ha llegado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra, que nos ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. He aquí hoy el día aceptable, he aquí hoy el día de tu salvación. Si quieres recibir y aceptar a Cristo como tu Salvador, pídele perdón por tus pecados. En esta hora, orar es sencillamente hablar con Dios. Yo te voy a ayudar en la oración y con esto te despido. Si quieres recibir a Cristo, repite conmigo: Padre, en esta hora estamos ante tu presencia. Te pido en esta hora, Padre Santo, perdone mis pecados, Padre Santo. Te pido en esta hora, Dios, en el nombre de Jesús, escriba mi nombre en el libro de la vida, Padre. Me arrepiento, me doy cuenta de mis pecados y me quiero alejar de ellos, Padre. Te pido en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, tú seas el Señor y dueño de mi vida. En esta hora te entrego mi corazón. Entra en él, Padre Santo. Lléname de tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir la vida que tú demandas de mí como hijo tuyo que soy ahora, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias, Padre, porque escribiste mi nombre en el libro de la vida. Por la fe en tu Hijo Jesús, nuestro Señor y gran Dios, te lo pido, Padre. Amén y amén. Hasta la próxima, Dios le bendiga. Te seguiremos trayendo más bendición gratis, sin cobrar, de parte de Dios del cielo. Dios les bendiga.